La educación es sin duda una de las herramientas más poderosas para transformar vidas y construir sociedades más justas y prósperas. Sin embargo, en muchos países de habla hispana, la deserción escolar continúa siendo un problema persistente que afecta a millones de niños y jóvenes. El abandono de las aulas no solo representa la pérdida de oportunidades individuales, sino también el freno del desarrollo económico, social y cultural de cada nación. En este recorrido exploraremos los 10 países hispanohablantes con mayor deserción escolar, analizando no solo las cifras, sino también las causas profundas que empujan a tantos estudiantes a dejar la escuela antes de tiempo. Número 10. Paraguay. En las comunidades rurales, la pobreza extrema obliga a los niños a trabajar en el campo o en actividades informales. El costo de transporte, uniformes y materiales escolares es un obstáculo enorme para familias con ingresos mínimos. El sistema educativo arrastra deficiencias graves, falta de infraestructura, carencia de docentes capacitados y materiales obsoletos. Esta precariedad alimenta la percepción de que estudiar no garantiza un mejor futuro. El resultado es que miles de jóvenes abandonan la escuela antes de terminar la secundaria, lo que limita sus posibilidades laborales y perpetúa el ciclo de la pobreza. Número 9. Ecuador. Ecuador también figura en la lista de los países hispanohablantes con mayor deserción escolar. La situación se agrava en las zonas rurales, donde la pobreza obliga a los niños a trabajar en actividades agrícolas o de pastoreo. En los últimos años, la migración interna y externa ha afectado severamente la continuidad escolar. Muchas familias se desplazan a las ciudades o incluso a otros países, dejando a los niños sin un sistema educativo estable. Aunque existen programas de apoyo, la realidad es que muchos estudiantes sienten que la educación no les garantiza un futuro mejor, lo que refuerza la idea de abandonar los estudios. Número 8. Colombia. Colombia ha logrado avances importantes en cobertura educativa, pero la deserción escolar continúa siendo elevada, sobre todo en las zonas rurales y en las comunidades desplazadas por la violencia. El conflicto armado dejó cicatrices profundas en la educación. Muchas familias fueron obligadas a huir de sus tierras, lo que interrumpió la escolaridad de miles de niños. Aunque el país avanza en procesos de paz, las desigualdades económicas siguen siendo un obstáculo para la permanencia en la escuela. Las adolescentes enfrentan un reto adicional, el embarazo precoz, que continúa siendo una de las principales causas de abandono escolar. Número 7. México. Aunque México cuenta con un sistema educativo amplio y diverso, la deserción escolar es un problema persistente, especialmente en la educación media superior. La pobreza, las brechas entre zonas urbanas y rurales y la necesidad de trabajar son factores determinantes. Muchos jóvenes mexicanos abandonan sus estudios porque deben ayudar económicamente a sus familias, incorporándose a trabajos mal pagados en el comercio informal o en el campo. Otro de los grandes retos de México es la falta de motivación. Miles de estudiantes sienten que la escuela no les ofrece herramientas prácticas para la vida. A esto se suman problemas de violencia e inseguridad que en ciertas regiones hacen que los padres prefieran mantener a sus hijos en casa antes de exponerlos a riesgos. Número 6. Bolivia. En Bolivia, aunque se han realizado avances en materia educativa, la deserción escolar sigue golpeando con fuerza, sobre todo en las comunidades rurales e indígenas. Uno de los factores más determinantes es la necesidad de trabajar en el campo desde temprana edad. La agricultura familiar requiere la mano de obra de los hijos, lo que provoca el ausentismo y finalmente el abandono. La barrera cultural también es significativa. Aunque Bolivia ha avanzado en la educación bilingüe, muchas escuelas aún no logran responder a la diversidad lingüística del país, lo que hace que los niños indígenas se sientan ajenos a la enseñanza. Las niñas nuevamente son las más perjudicadas, ya que en algunas comunidades prevalecen roles tradicionales que relegan su educación a un segundo plano. Número 5. República Dominicana. En República Dominicana el acceso a la educación básica ha mejorado en las últimas décadas, pero la deserción sigue siendo un desafío enorme, sobre todo en la educación media. Los adolescentes dominicanos suelen abandonar la escuela por la falta de recursos, embarazos adolescentes y la necesidad de incorporarse rápidamente al mercado laboral. El turismo y el comercio informal ofrecen oportunidades inmediatas de ingresos, lo que contrasta con los beneficios a largo plazo de continuar estudiando. Otro factor clave es la baja calidad educativa. Muchos estudiantes sienten que lo que aprenden en la escuela no está conectado con la realidad, lo que genera desmotivación y abandono. Número 4. Panamá. En Panamá, la violencia es uno de los principales detonantes de la deserción escolar. Muchos jóvenes se ven obligados a dejar la escuela porque sus comunidades están controladas por pandillas, aunque últimamente ya no es así. Asistir a clases puede implicar cruzar territorios peligrosos o exponerse a amenazas constantes. Las familias, temiendo por la seguridad de sus hijos, optan en ocasiones por retirarlos de las aulas, aunque ello signifique sacrificar su futuro educativo. A esto se suman los problemas económicos con un alto porcentaje de pobreza y muchos adolescentes deben de buscar un empleo informal para ayudar en el hogar. El Estado ha implementado programas de becas y alimentación escolar, pero la inseguridad sigue siendo un obstáculo casi insuperable para miles de estudiantes.
Número 3. Nicaragua. Nicaragua arrastra una crisis educativa que se ha visto intensificada por las tensiones políticas y sociales en los últimos años. Aunque la educación básica es gratuita, la falta de recursos en las escuelas públicas y la necesidad de trabajar empujan a miles de niños y adolescentes a abandonar sus estudios. Las cifras de deserción escolar son particularmente alarmantes en secundaria, donde muchos jóvenes desertan porque no encuentran un valor inmediato a continuar estudiando. La falta de empleo digno y las pocas oportunidades de desarrollo hacen que la escuela no se perciba como una inversión con frutos a largo plazo. Además, la migración de familias enteras hacia países vecinos también interrumpe los procesos educativos, dejando a muchos niños en un limbo escolar. Número 2. Guatemala. Guatemala presenta uno de los índices más bajos del abandono escolar en América Latina. La situación es especialmente crítica en áreas rurales, donde la población indígena enfrenta grandes barreras para acceder a la educación. El idioma es un factor clave. Aunque es el español el idioma oficial, en muchas comunidades se hablan lenguas mayas, lo que genera una desconexión entre lo que se enseña en la escuela y la realidad cultural de los niños. A esto se le suma la pobreza extrema que obliga a muchos padres a retirar a sus hijos de las aulas para que trabajen en labores agrícolas. Las niñas en particular son las más afectadas. Muchas familias consideran que la educación femenina no es prioritaria, lo que explica por qué en varias regiones de Guatemala las tasas de deserción escolar de las niñas duplican a los de los niños. Número 1. Honduras. Honduras se ubica entre los países con mayores niveles de deserción escolar en el mundo hispanohablante. Aunque los programas de educación gratuita existen, la realidad es que muchas familias hondureñas enfrentan condiciones económicas tan precarias que la escuela pasa a segundo plano. La pobreza obliga a miles de niños y adolescentes a trabajar desde muy temprana edad, ya sea en el campo o en el comercio informal o en labores domésticas incluso. Este fenómeno, sumado a la inseguridad que golpea duramente el país, crea un círculo vicioso. La falta de educación alimenta la pobreza y la pobreza a su vez alimenta la deserción escolar. Además, las escuelas rurales enfrentan problemas graves, largas distancias que los estudiantes deben recorrer, falta de infraestructura adecuada y carencia de materiales básicos. Todo ello convierte la educación en un lujo para muchos que no se pueden permitir. La deserción escolar en el mundo hispanohablante es un problema complejo que no tiene una única causa ni una única solución. La pobreza, la violencia, la falta de infraestructura, los embarazos adolescentes, la migración y las barreras culturales se entrelazan para dejar fuera de las aulas a millones de estudiantes. Sin embargo, también es importante destacar que en estos países existen refuerzos valiosos, programas de becas, alimentación escolar, educación bilingüe e iniciativas comunitarias que buscan mantener a los niños en las aulas. La pregunta que queda abierta es, ¿qué más podemos hacer como sociedad para garantizar que ningún niño o niña tenga que abandonar la escuela? Invertir en educación no es un lujo, es una necesidad urgente, porque cada estudiante que deserta representa el talento perdido, una oportunidad que se escapa y un futuro que se vuelve más incierto. Pero bueno, por aquí vamos a dejar este video, espero que les haya gustado. Si les gustó, ya saben, pueden regalarme un like, suscribirse al canal si no lo están y nos vemos en un próximo video de Dando Datos.